Queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, de aquí a 15 o 20 años hay que escoger un camino u otro. Primer camino, un 30 o un 35% como mucho de la población que trabaje y el resto subsidiados. ¿Por qué? Veamos lo que está pasando en Europa. Las máquinas, la revolución científico-técnica, los procesos de producción, ahí están los datos. Se augura para la Comunidad Europea una media del 10% de paro, la media de la Comunidad Europea. Y no solamente es imputable a la crisis económica, es imputable a la robótica, a la informática, a la cibernética, a la máquina. Y no podemos ir contra la máquina porque es un elemento de liberación. Por tanto, primer camino, que tiene sus problemas, porque en la medida en que trabaje solamente un 30% de la población no genera riqueza suficiente y, por tanto, impuestos para que los demás pongan la mano y cobren. No hay. Estamos ante la crisis fiscal del Estado. Por tanto, nos guste o no, la idea es empezar a discutir el tema del reparto del trabajo. La supresión de las horas extraordinarias. Y partimos de un dato. En el Metro de Madrid se han producido 1.700.000 horas extraordinarias, lo cual supone 1.000 puestos de trabajo. El propio empresario tendría un problema si no hubiese otras medidas. Puede decir un empresario, hombre, ¿cómo voy a pagar yo doble seguridad social? De acuerdo. Estudiamos la medida de que en la medida en que el Estado tenga que pagar menos subsidio de desempleo, podemos negociar sistemas de seguridad social y de ayuda al empresario para que vaya equiparando. Esto es todo un proceso. La jornada única de 6 horas permitiría no tener el gasto de la comida, temas de transporte público, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, que estamos ya en el siglo XXI, tiempo libre, señores, tiempo libre. Esto es básico. Planteamos algo que estoy seguro que usted defiende, los derechos humanos. Pues bien, los derechos humanos dicen todo ser humano tiene derecho al trabajo. Luego esa utopía está asumida por todos los gobiernos del mundo. Y lo que se ha demostrado hasta hoy, que la llamada economía de mercado, dejando a la economía sin control, produce paro, marginación y desequilibrios. Para su información, que sé que la tiene, estoy hablando del artículo 38 y 131 de la Constitución española, señor. ¿O no vale la Constitución? Estoy hablando de textos aprobados por los españoles. En cuanto usted ha manejado que hay despilfarro y por otra parte no, yo le invito a que usted lea el programa perfectamente, porque hablamos de subida de pensiones, ligados a reducción de gastos y algo muy importante. Hablamos de industrialización, de lanzamiento de tejido productivo, que es el que hace la auténtica riqueza. Y decimos en nuestro programa, para que este pleno empleo pueda conseguirse, además de estas medidas, hay que levantar el país, hay que crear industrias, hay que desarrollar tejido industrial, hay que hablar de agricultura. Y a partir de ahí es como el propio Estado puede obtener ingresos que permitan esos gastos sociales. Porque en la parte dedicada a la seguridad social, decimos clarísimamente, le pondré un ejemplo, que pasar ahora mismo al salario mínimo interprofesional, la pensión asistencial mínima, significaría 800.000 millones de pesetas. El Estado no puede soportarlo esto, pero no podrá soportar que cada día haya más parados. Luego, ¿cuál es la solución? Un sistema fiscal que grave la fortuna, pero también una creación de riqueza que le permita al Estado recaudar. ¿Cuál es el problema? Que estamos cerrando empresas, y empresas, y empresas, y empresas. Y al cerrar empresas, el Estado no recauda, tiene que pagarle a más parados, estamos ante la crisis fiscal. En el programa nuestro hay todo un proceso cauteloso de creación de riqueza, de un sistema fiscal progresivo, y habla de 4 años. Y termino. Una precisión. Señores, algunos de ustedes aquí presentes, me puede a mí asegurar que con la economía actual, donde se va privatizando, donde cada vez hay más máquinas, ¿puede garantizarse el pleno empleo? Y si no se puede garantizar el pleno empleo, ¿para qué sirven los derechos humanos? Cuando dicen que el ser humano tiene el derecho al trabajo. Luego seamos consecuentes con los principios. ¿Qué ha hecho Izquierda Unida? Arriesgarse.